Bueno, seguimos analizando la situación de los centros penitenciarios en el Perú, lamentables a veces, pero hoy día nos han dado un dato importante. Hay 2 años para que esta situación mejore de acuerdo a una sentencia internacional y vamos a preguntarle al responsable de esto que nos dé algunas luces. Adelante, Javier. Sí, solo un paréntesis. ¿Por qué la población cuestiona la alimentación? Porque el Estado, el Ministerio de Economía, nos concede 6,50 soles para desayuno, almuerzo y cena. No es posible como institución abordar la alimentación de manera adecuada con ese presupuesto. Si estuviera en mis manos aumentarlo, lo aumentaría, pero no depende de nosotros. Es un desafío para nuestra gestión lograr más recursos para ello. En cuanto al hacinamiento, tenemos 92.000 privados de libertad y capacidad de albergue de 41.000. Prácticamente nos faltan 51.000 unidades de albergue, 130% de hacinamiento. Según el ILANUD, cuando un país llega al 20%, ya estás en estado de alerta, en estado de preocupación, de emergencia. Nosotros superamos ese 20% 6 veces más. Y así tenemos que afrontar el sistema. ¿Qué estamos haciendo? El Tribunal Constitucional hace 3 años, el 2020, dictó una sentencia en la que declaró estado de cosas inconstitucional el hacinamiento en cárceles. Y señaló que si el INPE no deshacinaba determinados penales, en 5 años tendría que cerrar 6 de ellos. Por ejemplo, el penal Miguel Castro Castro, el penal del Callao, el penal de Chanchamayo y otros 3 más. ¿Qué se ha hecho en este tiempo? Lamentablemente poco, porque el Estado no brindó los recursos, en mi concepto, para construir más cárceles. He trabajado hace muchos años en el Poder Judicial y desde mis inicios siempre se hablaba de penas alternativas a la prisión. En mi concepto es pura academia y teoría porque las penas alternativas no existen. Como bien lo ha dicho el ex representante del Ministerio Público, más bien las leyes señalan más pena, menos beneficios y cada vez tenemos menos beneficios. Tenemos que abordar la cárcel, creo, construyendo o tomando algunas otras medidas que permitan deshacinarla. ¿Qué vamos a hacer para cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional? En este momento tenemos varios proyectos de inversión pública, que es el primer paso para construir. Y vamos a ir el otro mes al Ministerio de Economía a solicitarle el financiamiento para elaborar los expedientes técnicos. Si no elaboramos expedientes técnicos, no es posible construir. Claro. La construcción tiene 3 etapas: proyecto de inversión, expediente técnico y construcción. Ahora estamos en la etapa para financiar el expediente técnico. Mi compromiso es dejar el financiamiento para que quien venga, quien nos sustituya en el cargo, ya tenga estos expedientes y construya 6 megapenales en varios puntos del país, que será una de las respuestas al hacinamiento y la respuesta directa al Tribunal Constitucional de qué está haciendo la institución. En este tema es responsable el INPE, el Ministerio de Economía y, como dice el tribunal, el Ministerio de Economía. Por eso le vamos a tocar la puerta al ministerio y le diremos: si no me financias, tú también eres responsable, no solo yo. Para la Defensoría eso es muy importante. Y la Defensoría ha insistido que esto no puede resolverlo solo el INPE. Necesita una decisión política de más alto nivel. Claro. O sea, lo que significa dotarle los recursos para que pueda construir penales, para que pueda aumentar la ración alimenticia, tener mayor personal penitenciario y mejor pagado. Porque obviamente el personal penitenciario hace una sacrificada labor y la remuneración no es justamente la que debería. El personal de seguridad, el personal de tratamiento, que es justamente quien se involucra directamente y en el día a día también con el privado de libertad. Es necesaria una decisión política de alto nivel por el lado del Poder Ejecutivo, pero también de parte del Ministerio Público y de parte del Poder Judicial se requiere compromiso. Claro. Compromisos que van justamente por tener cuidado al imponer prisiones preventivas. El Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana tienen jurisprudencia sobre el tema,
exigiendo el máximo nivel de rigurosidad para imponer prisiones preventivas, para que justamente las cárceles no se llenen de gente que luego es declarada inocente y sale, ¿no? Y obviamente también un compromiso del Ministerio Público en que requiera la prisión preventiva solo cuando sea estrictamente necesario y no se requiera más allá de lo que el caso obviamente exige. Entonces, se requiere compromiso del Estado directamente con el INPE, de los poderes como el Poder Judicial, de un ente autónomo con el Ministerio Público, pero también compromiso del resto de entidades del Estado. Claro, En los penales, perdón, termino con esto, hay niños. Eso exige el compromiso del Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Seguramente. Ahora, el problema del hacinamiento, según lo estamos viendo, tiene que ver con dos factores. El tamaño de los penales, que claramente ya rebasó, de acuerdo a lo que nos dice el señor Yaque, y adicionalmente que la densidad se incrementa por ejemplo, las prisiones preventivas y otros temas que están vinculados a la teoría del delito que nos has explicado también, Alex. Pero ¿qué pasa? De la pena. ¿Qué pasa cuando eventualmente pensamos en soluciones alternativas como, por ejemplo, privatizar los centros penitenciarios? ¿Eso es una solución, Geli? Yo no considero que sea una solución. De hecho, respondiéndole a lo que el presidente nos comentaba, y también lo han dicho, ¿no? O sea, sí es cierto que una medida inmediata y a corto plazo es construir más cárceles, pero si solo construimos más cárceles, y esto no viene acompañado con una reforma es decir, que las prisiones preventivas tienen que ser la última opción, se tiene que dejar de crear nuevas figuras penales como medida populista para un poco calmar las demandas sociales y reducir la criminalidad tal cual. Las cárceles luego en algún momento estas nuevas cárceles van a terminar llenándose y así funcione con cárceles privadas, porque eso también es toda una lógica económica de pues, las cárceles privadas cuánto gastan por alimentar a los reclusos, por darles cama, por darles servicios. Entonces, terminaría, creo, siendo mucho más costoso bajo este sistema que tenemos actualmente en el Perú de criminalidad y de condenas súper altas, de cero beneficios penitenciarios, de prisiones preventivas al por mayor, terminaría afectando a las arcas del Estado, pero también terminaríamos construyendo una gran cantidad de cárceles que a la larga se seguirían llenando. Entonces, creo que no sería la mejor opción. Es importante, ya lo han dicho aquí, necesitamos una respuesta integral que involucre, por un lado, acciones a corto plazo como construir cárceles, sí, pero también acciones de pensar nuevamente quizás cómo atendemos esos delitos menores que no son violentos. Hoy en día, llevamos presos a personas que no cumplen con la pensión alimentaria. Realmente esas personas tienen que estar en cárceles. Quizás pensemos medidas alternativas para este tipo de delitos. Madres con niños, adolescentes infractores. Creo que la discusión acá, y todos comulgamos con eso, es que la cárcel debería siempre ser la última opción. Claro, así es, Alex. Ahora, ¿este tema de privatizar es una opción? ¿Tú también disientes de lo que dice Yeli? Quisiera, antes de dar una opinión respecto a la privatización de las cárceles, hacer un breve comentario de lo que ha hecho el señor presidente del INPE y lo que ha hecho el defensor adjunto en materia de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Fíjense, prevención, reinserción, protección, tiene que ver y estar ligada, ¿no? Porque la pena, o sea, dice, la pena tiene tres funciones. Y tiene que ver un mensaje directo, ¿no? El ser humano, por más criminal que haya sido, es un ser humano y merece trato digno y humano. Son dos cosas que nunca debemos olvidar. El Estado peruano, no de ahora, sino hace más de 30, 40 años atrás, no da las condiciones humanas para las personas que están privadas de su libertad, ya sea por una pena privativa de libertad efectiva o por una prisión, hoy no, la prisión preventiva. Entonces, el hacinamiento seguimos teniendo. ¿Cuánto tiempo va a durar construir las megacárceles que acaba de anunciar el señor presidente del INPE? ¿Cuánto tiempo se va a demorar en la construcción? Y hasta ese momento quedan 2 años nada más, porque si no la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional va a mirar y va a decir qué se ha hecho hasta ahora con el tema de los hacinamientos en las cárceles en el Perú. Y prácticamente va a pasar ese tiempo y nuevamente es como una bola de nieve, ¿no? Nuevamente va a haber más delito y van a ingresar más personas a la cárcel y vamos a seguir teniendo este mismo problema de acá a 2 años y el Perú va a ser sancionado. ¿Cuál es la solución? Una de las soluciones que considero se tendría que tener hoy por hoy es, por ejemplo, el tema de
los grilletes electrónicos, por ejemplo. ¿Perdón? Los grilletes Los electrónicos. grilletes electrónicos. Los grilletes electrónicos. Estos grilletes electrónicos, que hay una ley al respecto, ¿no? Y que obviamente esta ley ya tiene su reglamentación, inclusive, ya tendría que ser una alternativa, una alternativa para que personas egresen del penal con este grillete electrónico y ya sea una descarga no solamente social, sino económica para el Estado. Claro, ahora Alex, y con eso me quiero quedar, sobre los grilletes electrónicos también ha habido bastante debate y polémica. No todo es bueno. Pero Sí, claro. eso quisiera que lo discutamos todos después de la pausa comercial, así que esto es Pensando en el Perú, no se vayan que volvemos.